Muchas gracias a todos por sumarse a esta convocatoria, que como bien les decía, una nueva clase de la Escuela de Formación Política, y nosotros felices después de haber celebrado el 17 de octubre con nuestro presidente y haber visto la vocación y la actitud de cada uno de los militantes de sumarse a una marcha virtual, que para nosotros es la primera, porque ustedes saben que nuestras marchas son acompañados por los compañeros, por el pueblo básicamente, por los que más necesitan siempre, y nos cuesta bastante hacer en forma virtual estas actividades, pero bueno, con un mensaje muy claro y muy reconfortante que nos ha fortalecido el presidente, así es que hoy damos vuelta a la página. Les agradezco a todos infinitamente y no quiero que sea largo mi introducción. Voy a darle la palabra a Alejandra para que les deje un mensajito, así podemos escuchar a Claudio, que no dudamos de la capacidad, de la inteligencia y de la predisposición que tiene para con esta escuela y para con el peronismo en su totalidad. Muchísimas gracias, Claudio, y bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros, un gusto de nuevo, una alegría verlos y como decía Betty, gracias a Claudio en particular porque es uno de nuestros jóvenes muy lúcidos y muy comprometidos. Los veo a todos los queridos compañeros y compañeras. Hoy vamos a hablar, nos va a comentar Claudio y queremos dialogar sobre el título que él está proponiendo, que es Neoliberalismo, Valores y Disvalores, una batalla cultural a ganar desde la comunidad organizada. Vamos al fondo de la cuestión, hoy con un poco más de entusiasmo y de garra, después de haber festejado el 17 con esta marcha virtual y haber visto a los compañeros como también un sector ganó la calle motorizadamente, respetando todos los protocolos de las cuarentenas en algunos puntos del país donde se pudo, y la victoria de ayer del movimiento al socialismo en Bolivia, derrocado por un infame golpe de Estado. Esto tiene que ver también con el consenso de Washington, que es de donde sale esta idea del neoliberalismo de imponer sus políticas ya no por la fuerza militar, sino a través del Dios mercado. Sin más, y agradeciéndoles a todos, esto es hoy nuestra mayor herramienta, comprender dónde estamos parados y aunarnos todos, como decía el general, únanse y sean más hermanos que nunca. Muchas gracias, Claudio, estamos escuchándote. Bueno, buenas noches, queridas compañeros, queridas compañeras. La verdad que el tema que les traigo hoy, bueno, antes que nada quería agradecerle a Betty y a Alejandra por la oportunidad y saludar a todos los compañeros. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana, por un lado con sus madres o las mujeres que son madres del partido, además de un día de la lealtad precioso que hemos sabido compartir entre todos a través de las redes. El tema del neoliberalismo y valores y desvalores que traigo hoy en día a plantearles a ustedes fue gracias en parte a Alejandra, que me motivó a preparar un tema y me dijo, habla sobre lo que estés leyendo, sobre lo que te esté interesando. Y la verdad es que me preocupaba en demasía tantas marchas anticuarentena y los discursos que escuchaba ahí dentro. Ya vamos a entrar un poco específicamente en esa temática, pero antes, una pequeña aclaración. Cuando yo empiece a hablar de neoliberalismo y libertarios, ¿sí?, no voy a hacer una distinción tajante o muy marcada, muy técnica de qué es uno y qué es la otra, porque básicamente los valores o disvalores que vamos a plantear que tienen ellos, a este caso son similares o prácticamente iguales, por lo que se entienda que estoy hablando más o menos del mismo grupo de gente, ¿sí? Por un lado, el neoliberalismo sabemos que se ha esparcido por el mundo, y a pesar de las múltiples crisis que ha estado ocasionando desde su surgimiento allá en los 70, crisis regionales, locales y crisis gigantes a nivel mundial, como sabemos en el 2008, esta crisis actualmente que tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con el capitalismo y el neoliberalismo
la crisis del tequila, etc. Todas estas grandes crisis han logrado, además de una fuerte concentración de la riqueza, un capitalismo salvaje que ha expulsado personas de sus lugares donde viven, ¿sí? Y han generado grandes cantidades de refugiados. Además, hemos visto cómo a través de los años ha aumentado enormemente la contaminación a nivel mundial, y todo esto son consecuencias de este neoliberalismo, este capitalismo salvaje que se está formando, ¿sí? Ahora, este tipo de gobiernos y estos que se han estado dando a través del mundo han tenido por momentos respuestas mediante protestas y mediante gobiernos populares que por momentos han tomado el poder a través de las elecciones, pero vemos que siempre terminan volviendo de alguna manera, ¿sí? A esto es lo que vamos a hablar hoy en día con el tema de la batalla cultural. ¿Por qué es que vuelven? ¿Por qué es que su discurso parece que sigue avanzando a pesar de las grandes catástrofes que generan? Por un lado, el neoliberalismo recibe respuestas locales ante un modo de funcionamiento global que tienen ellos, ¿sí? Las multinacionales actúan en distintos países y a un nivel en el que ningún Estado soberano puede alcanzarlas directamente. Este fenómeno, perdón que esté un poco trabado, la verdad que estoy un poco nervioso, hace mucho que no realizo una clase, ¿sí? Estas multinacionales y estas élites que controlan estas empresas que se distribuyen en distintas partes del globo, necesitan de ciertos grupos en cada país que les genere el acceso a las leyes, a los mecanismos del Estado, para poder generar las reglas de juego que les convienen a ellos y poder continuar su abarcamiento de red, ¿sí? Otro tema que vemos del neoliberalismo es que se parece un poco, fíjense en esto, al comunismo, en que promete un Estado superior, una mejora en el futuro. Sin embargo, vemos que el presente continúa empeorando una y otra vez. Y ante el estallido de las crisis, las respuestas son siempre las mismas. No se aplicó lo suficientemente bien el modelo neoliberal o el modelo liberal. Cada vez que hay una situación de crisis porque estalla debido a las consecuencias de sus modelos económicos, se echa la culpa no al modelo en sí mismo, sino a que no se supo aplicarlo suficientemente bien, ¿sí? Así como en su momento el rey Fernando VII tenía Cisneros, aquí él como colonia, dirigiendo al virreinato del Río de la Plata, ellos hoy en día también tienen a sus vasallos, o cipayos podríamos nombrarlos, como decíamos, maquinando sus intereses para sus metrópolis, ¿sí? Como recordamos también en pleno bicentenario de nuestra independencia, cuando Macri decía lo triste que estaba al rey de España porque nos habíamos independizado, lo triste que tienen que haber estado nuestros próceres, ¿no? Ahora, una vez ya entrado en el tema del neoliberalismo, vamos a hablar un poco de lo que es la batalla cultural. ¿Por qué, si nosotros podemos ver tan claro y a conocimiento de todos las atrocidades, las consecuencias de este sistema, por qué es que vemos que la batalla cultural avanza en parte a favor de ellos? ¿Por qué es que vuelven una y otra vez, mediante una lavada de cara permanente, gobiernos con premisas como modernización, como institucionalistas, como abiertos al mundo, ¿sí? En parte sí es por una concentración de los medios hegemónicos de comunicación que juegan a favor de estos intereses, pero también la fake news, la mentira y la repetición, como sabemos, esa famosa frase de Goebbels, miente, miente que algo quedará, son herramientas fuertes que se usan, pero no son lo suficientemente fuertes y no están también encaradas hacia un objetivo, hacia alguien, un chivo expiatorio, un objetivo fácil, un eslabón débil a quien culpar, ¿sí? En el caso del nazismo fueron los judíos o también los gitanos. En este caso, vamos a ver que el odio y el rechazo
y la culpa que termina generando este grupo es hacia los gobiernos populares, hacia los pobres, hacia los extranjeros, hacia las minorías étnicas, ¿sí? Es mucho más fácil y más directo echar la culpa en estos grupos, que son personas que nosotros vemos en el día a día en la calle, que entender y que explicar el enorme sistema, estas abstracciones de las grandes multinacionales que saquean a través de empresas fantasmas, fideicomisos, fondos de inversión, paraísos fiscales, sociedades anónimas y demás sistemas elaborados para la evasión de impuestos de estas élites, que es una tarea muy ardua y muy difícil de explicar, para lo cual no solamente se necesita mucho tiempo, sino una buena predisposición de parte del oyente para escuchar y asimilar todo este enorme bagaje de conceptos. Entonces, la batalla cultural se gana a través de la conquista de nuestros valores por sobre los valores de ellos, ¿sí? Nuestros valores los tenemos a través de la organización, como decía Perón, que supera el tiempo y también supera los personalismos, de tal manera que ante una traición, una canallada, una falla, podemos dar el ejemplo más reciente en el ex diputado Meri, tenemos más compañeros que pueden estar que están en nuestras filas, listos y preparados para tomar la posta y reemplazarlo y continuar, ¿sí? Sin la doctrina y sin nuestros valores tenemos lo que se llama una masa anárquica, sin conciencia popular, sin conciencia de su lugar en la liberación de los pueblos, sin conciencia de solidaridad. Este grupo de individuos se consideran apolíticos, es decir, que no creen en ningún tipo de partido o de ideología o de propuesta. Sin embargo, podemos ver que sus tendencias en voto siempre es hacia la derecha o a cualquier opción que no sea el peronismo, ¿sí? Incluso algunos hacia el comunismo. Sus reclamos son muy diversos y se expresan de manera muy diferente porque no son propios. Sus agendas dependen de las agendas impuestas desde los poderes fácticos y concentrados, desde las agendas que los medios concentrados les dicen que es. Esto lo podemos ver en las marchas anticuarentena, cuando vemos que los reclamos son tan disímiles como el terraplanismo, el comunismo, Vicentín, los dólares, Venezuela, la reforma judicial, que sabemos muy bien que no es una reforma judicial. No saben bien lo que significa el impuesto a las grandes fortunas, que no les aplica a ellos, sino a un 1% de la población, etc. ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, nuestro jefe de gabinete hablaba, no son el pueblo, se refiere a esto, es una masa. No hay una conciencia, no hay una unidad. ¿sí? Es un grupo de gente movida por diferentes motivos, más que nada el odio que los mueve, que no hay que subestimarlo porque es enormemente poderoso. Ahora, para poder influir sobre este grupo de personas, el neoliberalismo proclama ciertos valores, ¿sí? O, como mencionamos anteriormente en el título, disvalores, que se mencionan como algo positivo. Hay que tener mucho cuidado porque muchas de estas palabras tienen de por sí una connotación positiva históricamente. Por ejemplo, cuando hablamos de libertad, nadie puede oponerse a que haya más libertad. Nadie puede decir estoy en contra de la libertad o que no haya más libertad. O del mérito. Nadie puede decir no reconozco el mérito, no quiero que alguien tenga lo que se merece. Pero para poder debatir sobre los disvalores, primero tenemos que entender qué entienden ellos por libertad, qué entendemos nosotros por libertad y por el mérito, y en términos de estas conceptualizaciones, de construir su discurso, y ahí ganar nuestra batalla cultural, ¿sí? Porque nosotros no es que no estemos a favor de la libertad, pero estamos a favor de la libertad entendida a través de los valores de la comunidad organizada. Vamos a ir primero hablando sobre la libertad en base al entendimiento de ellos. Por ejemplo, reclamar libertad es, como nuestro himno proclama, o como en la gesta del general San Martín, lleva un cierto nacionalismo implícito muy grande, una lucha por la defensa de la patria, algo que inspira grandes actos, una lucha contra un tirano que nos coarta la libertad. Entonces, ¿cómo podemos responder a la idea de un pedido de libertad? En primer lugar, dándonos cuenta cuáles son los verdaderos intereses detrás de esa libertad reclamada y sobre todo para quién es esa libertad. Si nosotros pensamos en un grupo a los que deberíamos darle libertad, pensamos por lo general en trabajadores explotados, trabajadores en talleres clandestinos, en galpones rurales, que trabajan de sol a sol, que no tienen derechos de ningún tipo laboral,
personas que sufren esclavitud sexual, pueblos originarios que pierden sus tierras a través del avance de la soja. Pero esa no es la libertad que escuchamos que reclaman en las marchas. Esa no es la libertad que escuchamos sobre representadamente a los libertarios que hablan en cada uno de los medios. La libertad que reclaman suele ser la compra de dólares, viajar al exterior, fugar capitales, no pagar impuestos, etc. Y como mencionamos anteriormente, el tirano contra el cual reclaman su libertad es nada más y nada menos que el Estado, al que consideran un opresor por fijar normas, regular y permitir ciertos derechos a las minorías, a los más desprotegidos. Pero no es cualquier Estado el que molesta. Siempre es el Estado que otorga estos derechos, el Estado popular, el gobierno popular. El Estado que ellos reclaman es un Estado de ajuste, es un Estado de castigo, de control sobre la propiedad privada y de límites, ¿sí? Que si lo pensamos bien, no es muy distinto, y es muy peligroso esto, de un Estado autoritario. Por lo tanto, podemos ver cómo surgen hoy en día gobiernos al estilo de Bolsonaro, al estilo de Donald Trump, que son muy difíciles de conllevar con la democracia, y podemos ver el avance del capitalismo con dictaduras, ¿sí? Como ha sido el caso de nuestro país, el caso de Chile con Pinochet, y toda Latinoamérica durante los años de los 70. Bien, en cuanto a la libertad, por ejemplo, del dólar libre, de comprar divisas, podemos ver la enorme contradicción que parece no ser percibida en cuanto a que comprar un dólar ilegal les parece bien, pero no les parece lo mismo de una persona que está trabajando vendiendo con una manta en un lugar, en el centro, por ejemplo. O en cuanto a que en otros países está bien que se los persiga a los evasores, pero si aquí lo hace la AFIP, hablamos de persecución y de ahogo y que se hace políticamente, cuando no es coincidencia de que los más ricos en nuestro país, de que la oligarquía en nuestro país, son justamente los mayores evasores de impuestos, y los vemos cada vez que sale una patente de alguna auto en una marcha, justamente quienes son los que más evaden. Reclaman contra la toma de tierra en barrios, de los barrios humildes, pero el Estado no puede reclamar sobre los countries, sobre los barrios privados, y se habla de guerra de ricos. Countries que sabemos que muchas veces están colgados de la luz, algo que se nos reclama a veces a los sectores populares. Estas libertades que son reclamadas, muchas veces esta idea de libertad es reclamada por personas de clase media alta, que en parte pueden verse un poco beneficiadas en el corto plazo al momento de otorgarles esta libertad por los gobiernos de derecha. A la larga sabemos que para quienes estos beneficios no es para ellos, sino para las grandes multinacionales que hablamos en un comienzo, que son los verdaderos dirigentes de este tipo de sistemas. La libertad de acceder al mercado de divisas y retirar los fondos para llevarlos a sus casas matrices, a sus paraísos fiscales, genera enormes descalabros en los sistemas financieros de los países más pobres, que tienen que acceder al endeudamiento para sostener esta fuerte demanda de dólares y esta fuga. Estos endeudamientos son luego utilizados por el Fondo Monetario para imponernos restricciones, para imponernos ajustes, ¿sí? Como nación, y para implementar políticas que vuelven a favorecer a estos grupos y que van en contra de nuestros estados nacionales. Otro de los valores y valores que habíamos mencionado es la meritocracia, ¿sí? Este valor-disvalor que se utiliza para justificar ciertas acciones y ciertas riquezas. Pero como dijo nuestro presidente, el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Lo que nos hace crecer y evolucionar es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. La meritocracia pone de ejemplo a alumnos que caminan 20 kilómetros de tierra y barro, que atraviesan lluvias y ríos para llegar a una escuela donde un solo docente le otorga una copa de leche y le tiene que dar clase a niños de distintas edades. La meritocracia pone en pie de igualdad a personas que no tienen las mismas oportunidades, ya sea por su condición social o su lugar de nacimiento. La recarga sobre los menos favorecidos es de la culpa de no alcanzar sus metas, por lo que tampoco se les otorga la ayuda que necesitan porque no se esforzaron lo suficiente. Fíjense lo cínico de este tipo de realidades y de hechos. Por lo tanto, reivindicar la meritocracia
y no el acceso a la educación y a la salud pública, que son las herramientas necesarias para el progreso y el ascenso social, es una contradicción aparentemente imperceptible para ellos. Ven más mérito en la herencia de un rico que en el esfuerzo de una persona que no tiene más herramientas que las políticas públicas del Estado para que lo asista en la posibilidad de acceder a un mejor futuro. Por otro lado, los méritos que pueden obtener estas clases no son disminuidos en ningún momento por las muchas asistencias y muchos beneficios que han obtenido a través del Estado, como mencionar ejemplos, créditos blandos, subsidios tarifarios, incluso jubilaciones gratuitas a través de las moratorias, educación pública, las becas de grado y de posgrado que se otorgan. Ahí vemos que el mérito, en ese caso, es totalmente de ellos, a pesar de que hay todo un Estado nacional, provincial y municipal apoyándolos detrás. Para resumir entonces, la meritocracia y la libertad son dos valores completamente relacionados. Y el neoliberalismo plantea la idea de que uno puede volverse rico y que es libre de volverse rico o de morirse de hambre. Retengan esta frase porque vamos a volver sobre ella enseguida. Entonces, ¿cómo ir en contra de este discurso? ¿Cómo ganar esta batalla cultural? Primero empezando a desmitificar algunos conceptos, ¿sí? La idea de generar riqueza, de la creación de riqueza en este sistema. Hay un concepto que se llama acumulación por desposesión, ¿sí? Este concepto busca explicar la fuerte concentración de la riqueza, cómo se genera riqueza a la vez que aumenta la cantidad de pobreza extrema y la indigencia. Y esto no solamente se da en los países de tercer mundo, sino en los de primer también. Para entender este proceso tendríamos que revisar los encadenamientos de producción y quién se queda con el beneficio en cada uno de estos eslabones. Como no tenemos el tiempo necesario para hacerlo, vamos a explicar brevemente cómo en el siglo XX veíamos que los grandes imperios privados, las grandes empresas, se daban a través de la producción, de la inversión y del crecimiento, ¿sí? Pensemos en la Ford, en Chevrolet, en empresas de ese estilo, ¿sí? Luego, con el surgimiento del neoliberalismo, vamos a ver que esta forma de acumular riqueza cambió y que las élites dominantes hoy no son ese grupo de empresarios, sino el capital financiero. La forma dominante hoy de acumular beneficios en el mundo es el control y las pautas del capitalismo a través de los mercados financieros y del mercado mundial. Bien, otra idea sobre la acumulación por desposesión es, cuando hablamos de desposesión, hablamos, por ejemplo, de que sectores privados toman bienes públicos, recursos naturales, derechos públicos y los convierten en negocios privados, ¿sí? Un ejemplo de ello muy reciente son los incendios forestales, que luego son convertidos, como sabemos, en desarrollo inmobiliario, emprendimientos ojeros, desmonte del norte para los mismos fines, incendio en el Amazonas, la apropiación del lago escondido por Lewis, ¿sí? Todo este tipo de acciones no solo destruye la diversidad ambiental, sino que también contaminan los alrededores, las napas de agua en el suelo, el uso de los agroquímicos que genera descalabros en la salud de las poblaciones cercanas, además de la pérdida de tierra y de su identidad de los pueblos originarios. Por todos estos motivos que estamos mencionando, podemos mencionar que el neoliberalismo no está generando riquezas, sino que se está apropiando de esas riquezas a través de otros, ¿sí? Y además de que los costos medioambientales, sociales y de salud que genera son mucho más grandes que los beneficios que da, y son pagados por las poblaciones locales, los más pobres de la nación. Bien, vamos a hablar ahora sobre la comunidad organizada y nuestros valores, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que nosotros venimos a proponer desde nuestro partido, desde nuestra identidad, en contra de estos valores? Por un lado, voy a citar en general en cuanto a la libertad. ¿Qué entendemos nosotros por libertad? Diciendo lo siguiente: libre no es obrar según la propia gana, sino una elección entre varias posibilidades profundamente desconocidas, ¿sí? Por lo tanto, estamos hablando de una libertad consciente, una libertad entre posibilidades que uno conoce. Por otro lado, continúa, hay una libertad irrespetuosa ante el interés común, que es enemiga del bien social.
que no vigoriza al yo, sino que niega al nosotros, y ni siquiera se es útil a sí misma para proyectar sobre una actividad una noble calificación. Entonces el hombre no es una persona libre hasta que aprende a respetar al prójimo, ¿sí? Volviendo a la frase que les pedí que trataran de recordar anteriormente, la libertad de volverse rico o de morir de hambre en este sistema, en este mercado. Si mi libertad afecta a los derechos de otros, no estoy siendo libre, como vimos anteriormente en el concepto de la comunidad organizada. Además, si yo tengo la posibilidad de elegir entre opciones, jamás elegiría una opción de morirme de hambre, de ser explotado bajo condiciones infrahumanas, teniendo 3, 4 trabajos para alcanzar un sueldo mínimo, que me tengan en condiciones, en talleres clandestinos, ¿sí? Todo ese tipo de condiciones no es una cuestión de libertad. Los refugiados que vemos que escapan de sus países hacia países del primer mundo esperando conseguir una mejor situación y terminan siendo concentrados en refugios, ¿sí? O dejan que mueran dentro, en las orillas, en los intentos de alcanzar las costas. En fin, todas esas situaciones gravísimas hablan de una falta de libertad. Ahora, no solamente Perón plantea esta libertad solidaria y fraterna. El Papa Francisco también, en su encíclica Fratelli Tutti, nos dice: nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita de una comunidad que nos sostenga, que nos ayude, y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante, ¿sí? Como vemos, está muy relacionado en cuanto a la comunidad organizada. Y desde el punto de vista, ya hablando científico y antropológico, se le preguntó a una antropóloga muy conocida, desafortunadamente no pude encontrar su nombre después de haberlo leído hace mucho, pero me quedó grabado la anécdota. ¿Qué objeto encontró que date de la civilización más antigua? ¿Sí? Cuando el entrevistador preguntó esto, lo que esperaba era una respuesta al estilo de una herramienta, sea un martillo, una lanza, alguna canasta para recolectar, etc. Sin embargo, la mujer lo que les dijo es que el objeto que encontró con mayor estado de probar que la civilización es un hueso, fue un fémur. Ante la sorpresa del entrevistador le dijo, ¿por qué? Dijo, porque ese hueso tenía una quebradura que había sido soldada, ¿sí? O sea que esa persona sufrió una quebradura y tuvo el cuidado suficiente de algún grupo de personas o de alguna persona para tener el tiempo suficiente de curarse y continuar con su vida. Fíjense la diferencia de un capitalismo salvaje que es un sálvese quien pueda, de salvarse a uno mismo. ¿Qué clase de expectativa hubiera generado para la humanidad si hubiéramos estado hoy en día acá, si no hubiéramos intentado salvar cada uno a sí mismo y hubiéramos abandonado al otro? ¿Sí? Los animales tienen una gestación mucho más corta que nosotros y alcanzan la adultez en muy poco tiempo. Los humanos necesitamos una enorme cantidad de tiempo para desarrollarnos desde que nacemos y somos infantes hasta la adultez. Por lo tanto, nuestra forma de vida natural sí o sí es a través de la comunidad, sí o sí somos naturales por naturaleza, sí o sí somos sociales por naturaleza. Por lo tanto, nadie puede vivir la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga. No quería dejar pasar la fecha tan próxima y tan querida para nosotros como el 17 de octubre, como una muestra de un ejemplo histórico de unión nacional y de comunidad organizada, y de la diferencia de lo que es el pueblo y de la masa, ¿sí? Cada uno de los trabajadores que se movilizaron en su momento en búsqueda de la libertad de su líder y de la defensa de sus derechos, vemos repetido año a año este proceso en esta fecha conmemorativa para nosotros, y vemos que siempre la unidad es la misma, la unidad a través de la representación en el líder, la unidad en la conciencia popular de cuáles son nuestros derechos, cuál es nuestra obligación como argentinos, como pueblo.
Por lo tanto, esa es la diferencia de nosotros con ellos, además de muchas más, como vemos que también no hubo ataques a la prensa, no hubo expresiones de odio, sino que fue una fiesta popular. Por otra parte, también decía Perón, el egoísmo es un valor negación, es la ausencia de otros valores, como así también el frío es la ausencia del calor. Combatir el egoísmo no supone una actitud armada frente al vicio de ellos, sino más bien es una actitud positiva, es una actitud destinada a fortalecer nuestras virtudes, que son contrarias a la de ellos, a sustituirlo por una amplia y generosa visión ética, ¿sí? El individualismo es la escuela nefasta y negativa de ganar haciendo el mal a los demás, en vez de ganar siendo más capaz uno mismo y más moral que otros. El individualismo carece de sentido social y político, ha hecho de cada hombre un lobo y ha lanzado unas naciones contra otras. Por lo tanto, el hombre para independizarse como no lo puede hacer si no es a través de una comunidad que se organiza y una comunidad que se desarrolla. Ahora, ¿qué decir con respecto al mérito? Otro valor-disvalor que se nos presenta permanentemente. En una comunidad todos deben producir por lo menos lo que consumen. Estas palabras son textuales de la comunidad organizada y dice así, lo que no es aceptable es que en una comunidad pueden existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Al hombre hay que darle las condiciones para que pueda producir sin sacrificios. Dignidad, felicidad y tranquilidad. ¿Sí? Entonces podemos observar que no es que nosotros no valoremos el mérito, tenemos nuestra propia visión de mérito, queremos que las personas trabajen y produzcan, pero a través de una seguridad para ellos y una seguridad para sus familias. Sobre la apertura al mundo, que también se nos reclama, que volvemos a cerrarnos al mundo, que vamos a convertirnos en Venezuela, que nos aislamos del mundo, y ellos son la apertura. Ante esto, el general decía en 1973, integración universal para la defensa de la tierra. Nosotros debemos pensar que quizás para el año 2000, donde se doble la actual población, disminuirá la mitad de la materia prima disponible para seguir viviendo y se va a tener que producir indefectiblemente una integración universal. Es decir, que los hombres deberán ponerse de acuerdo en la defensa total de la tierra y en su utilización como hermanos y no como enemigos unos de otros. Podemos ver una línea de continuidad de pensamiento desde ese año hasta ahora en nuestro movimiento, incluso también en las palabras del Papa Francisco en la encíclica que mencioné recién. Y vemos también la preocupación ya en aquella época del general sobre la cuestión medioambiental que está surgiendo cada vez más fuerte debido a que el problema se agrava. Otro ejemplo de integración lo tenemos, como bien mencioné la compañera Alejandra hace instantes, en Bolivia, en las elecciones y en la Patria Grande. Esta victoria no es solamente una bofetada a los intereses imperiales en la región, también es una victoria política, es una victoria social y moral para el pueblo boliviano, pero también para el gobierno argentino, que nunca reconoció al gobierno de facto boliviano y dio asilo al compañero Evo Morales para continuar su lucha desde acá. Y como dijimos al principio, las respuestas locales e individualizadas no tienen el impacto suficiente, por lo que nuestra mejor oportunidad para resistir en esta batalla cultural es a través de la Unión Latinoamericana, como se ha demostrado en esta elección y como supimos tener con Evo, con Rafael Correa, con Lula, con Mujica, con Cristina, con Néstor, etc. ¿Sí? Con tantos compañeros que desafortunadamente cada uno fue perseguido dentro de su propio país. Que no hay que dar respuestas individualizadas, sino solidarizarse con cada uno de ellos. Por último, nuestro fin y valor supremo como peronistas. Nuestra función social, por cuanto nuestra finalidad última y nuestro trabajo es siempre la felicidad del pueblo. Pensar en el hombre como lo fundamental. Todo nuestro esfuerzo, desde el punto de vista social y político, económico y cultural, va dirigido en beneficio del hombre. En lo social, buscamos que cada persona tenga el margen de justicia que necesita para vivir con dignidad y con felicidad. En el orden económico, sostenemos que el capital no tiene una razón de ser, sino está al servicio del bienestar social. Y por último, para
cerrar con una frase hermosa. La justicia social no se discute, se conquista. Cuando el obrero ha estado en el mundo sin organizarse, ha sido juguete de las circunstancias y ha sufrido la mayoría de las injusticias sociales. La justicia social no se discute, compañeros, se conquista sobre la base de la organización y, si es preciso, de la lucha. Bueno, eso sería todo por mi parte. Quisiera dejar ahora el tiempo restante para ya sea preguntas o opiniones de ustedes, si se han visto reflejados en algo de lo que he mencionado o si tienen algún aporte que hacer, sería fantástico escucharlos un momento. Fantástico. Con el permiso de Betty, ¿me permite? Ay, bueno, ahí va a hablar alguien más. ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo Hola, estás? Bueno, Mirta. Hola. Te escuchamos, Mirta. Sí, estoy un poquito agitada porque ando caminando, pero escuchando. Hermosa conferencia, felicitaciones. Y simplemente preguntarle al compañero sobre esta nueva herramienta que tiene la derecha y el capital concentrado que son los medios de edición, y cómo los medios en San Juan repiten el discurso de los diarios, de la televisión, de las radios, no nacionales, sino de Buenos Aires. Y desgraciadamente en Juan tenemos casi el 60% de nuestros medios repetidoras de mensajes, y bueno, ya sabemos cuál es el mensaje de generar miedo, de generar incertidumbre y generalmente desconfianza, que en última es un elemento vital para la economía, ¿no? Confianza. Así que me gustaría que si él puede darme una apreciación sobre ese tema, y agradecida totalmente por esta charla. bueno, sí, la verdad, como bien plantea la compañera, como bien planteas Mirta, la concentración de los medios es un grave problema que a través de la ley de medios que intentamos aprobar y que por momentos estuvo en funcionamiento, son intentos a veces insuficientes para trastocar estos intereses, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros decimos de dar la batalla cultural imponiendo nuestros valores desde el día a día, es una tarea titánica, es una tarea de David contra Goliat. Es muy difícil porque no queda solamente hoy en día en la televisión, sino que tienen un mecanismo de trolls que lo conocemos a través de las redes sociales, que están permanentemente atacando en cada una de las decisiones del gobierno y en cada una de las cosas, de las acciones que tomamos. Por lo tanto, es muy difícil contrarrestar eso. Creo que la mayor oportunidad que tenemos para hacerlo es cada vez que somos gobierno, en cuanto a mostrarnos completamente unidos y sólidamente pensando en el mismo objetivo, en las mismas metas, apoyando incondicionalmente, incluso a pesar de que a veces sabemos que la política es el arte de lo posible, y a veces cuando el gobierno toma decisiones que no son las que nosotros quisiéramos, porque obviamente cada uno de los compañeros quiere llegar al fin de la comunidad organizada lo más rápido posible y a través de medios, si fuera, por ejemplo, con la votación que se dio hace tiempo con Venezuela, a veces tenemos que tomar medidas que no son las que quisiéramos, porque son las que podemos tomar hoy en día, ¿sí? Seguramente este observatorio que se quiere hacer sobre las fake news en los medios va a tener un rechazo enorme de estos grupos concentrados, pero creo que es una muy buena posibilidad, y si no también armarnos desde nuestros propios perfiles en cada una de nuestras redes para desmentir cada una de estas fake news que se dan permanentemente a través de datos, a través de estadísticas oficiales, ¿sí? Para no ver después gente hablando barbaridades en marchas anticuarentena, quemando barbijos, queriendo tomar cloro, ¿sí? Creo que justamente nuestra mayor herramienta es aprovechar nuestros gobiernos y nuestros datos para poder desmentir cada una de
mentiras permanentes que se dan para atacarnos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De nada, un placer. Bueno, Claudio, de vuelta, felicitaciones, magnífico, magnífico a la síntesis y la claridad con la que nos has expuesto este tema tan profundo y tan difícil a veces para los compañeros de a pie, digamos que hay que meterse y bueno, tu profesión y tu vocación, las dos cosas nos traen un poco de luz sobre esto. Y es importante esto que acabas de decir de... nosotros sabemos que la lucha es muy asimétrica, ellos tienen todos los medios concentrados, entonces la población general del país tiene a un militante del odio y de la oligarquía y de los medios concentrados dentro de su casa. Uno o varios, porque está el televisor, está la compu, están las redes. Entonces sí, así como el general decía ya por los años 40, 50 que necesitábamos 100.000 predicadores, ahora necesitamos más de millones de predicadores. Es lo que vos acabás de plantear con nuestro papel en las redes, en el territorio, porque eso no lo hay que abandonarlo nunca. Todavía tenemos lamentablemente una enorme porción de la población en extrema pobreza y somos nosotros los que nos vamos a preocupar por esos hermanos argentinos y hermanas argentinas. Entonces, esto y también está la idea, entendí que se había planteado desde Cristina de construir medios alternativos, ir estableciendo plataformas paralelas para el uso de la comunidad y como vos dijiste muy bien, ella ya lo planteó hace varios años atrás, la ley de medios. Siempre ellos hablan, se desrajan las vestiduras con la libertad de prensa, la libertad de expresión, solamente para atacar y denigrar y para mentir ya descaradamente, porque como les pasó en Bolivia, con esa canallada que hicieron con el pueblo boliviano, bueno, hoy están los resultados. Así que eso nomás aquí, darte las gracias nuevamente. Bueno, felicitaciones, Claudio, la verdad que es un lujo escucharte. Como bien lo ha dicho Alejandra, bien profunda el análisis, y creo que hoy más que nunca necesitamos de toda esta información, básicamente para quienes militamos asiduamente por las redes, quizás un poco menos, pero para todos los compañeros que puedan ser formadores de formadores y llevar este mensaje a cada uno de los sectores, es muy interesante. Te felicito y la verdad que magnífica tu charla, tu clase, y como siempre las puertas de esta junta abiertas para que vos puedas estar y dejarnos estos mensajes que son tan necesarios en el día de hoy. Muchísimas gracias. Una cosita que no quería dejar pasar sobre lo que planteó Alejandra y también me hizo recordar en parte para también seguir respondiendo a la pregunta de Mirta. Justamente lo que hablaste sobre el territorio, que no tenemos que abandonarlo nunca, vemos que a pesar de que este poder parece invencible, no es así, porque la gente no come tierra, y justamente nosotros, como decía el general, la única verdad es la realidad, y a pesar de que terminan socavando a la larga a través de este ataque incansable y multitudinario que realizan, la realidad se vuelve a imponer. Los gobiernos populares siempre volvemos, nosotros siempre volvemos. Después de tanto como fusilamiento, desaparecidos, no nos han vencido y seguimos una y otra vez acá. ¿Sí? Por lo tanto, no podemos bajar los brazos nunca por todos los compañeros atrás de nosotros que jamás los bajaron, y para continuar dejando la posta a las siguientes generaciones. Por lo tanto, sí, parece una tarea muy difícil, pero hay que tener fe en el pueblo que tenemos y en los compañeros. Si algún compañero quiere hacer una pregunta, y agradecerle a Enzo que está conectado esta tarde, noche en nuestra junta, siendo de Bahía Blanca, así es que le damos la bienvenida, le agradecemos infinitamente, y si él quiere dejar algún mensaje, tiene abierto el micrófono. Sí, primeramente agradecerle a cada uno de mis compañeros. Tuve el gusto y el placer de conocer a Alejandra, a su papá. Me invitó mi amigo y mi colega Claudio. Excelente, Claudio, te felicito
cómo de cierta manera, hasta en la praxis, de manera filosófica, instauraste estos valores y disvalores, este juego de roles con la moral que se están llevando a cabo, con el juego de las palabras que se utilizan, donde vemos personas que dicen defender la república y marchando con remeras de crueles dictadores y asesinos. Nada más también acotar que el odio es un sentimiento, y en donde está un sentimiento no existe la razón, porque los sentimientos se mueven de manera subjetiva y no de manera objetiva, propia de un razonamiento, ya sea lógico o empírico. Lo importante a tener en cuenta también, como lo explicaba un pensador, Carl Schmitt, cuando hablaba del amigo-enemigo, del concepto de lo político, cuando él decía de este amicus, enemicus y hostis, que el hostis que era el enemigo en sí, y el enemicus que era el adversario que estaba dentro de su territorio. Ahora se ha pasado un proceso, a una transformación donde el hostis, que era ese enemigo externo, lo tenemos acá, y para ello somos nosotros. Y siempre se juega con esta moral. Si no estás con nosotros, sos un inmoral y sos un delincuente. Tal cual como muy bien lo hablaba Claudio, con la lucidez que él tiene, con ese juego de la moral, con esos valores o disvalores, mejor dicho, dan a entender de que ese simple adversario que hablaba acá Smith, o de ese enemicus, ya se transformó en un hostis, es decir, en un enemigo no externo, sino interno, que hay que eliminarlo. Y se refleja el odio y el miedo, que es el primer paso para generar una serie de caos social. El miedo va acompañado luego por el odio, que lo vemos. Muy bien lo planteaba Claudio cuando hablaba de cómo son las marchas de ellos y cómo se dio las marchas del sábado 17. Nada más que agradecerle por la invitación, Claudio. Te felicito. Gracias a cada uno de los compañeros. Mediante se llega a levantar todo esto. Yo tengo toda mi familia en San Juan, yo viajo siempre a San Juan, así que sería un placer para mí poder disfrutar de alguna de las reuniones. Acá yo empecé a militar también, así que desde cada lugar hay que aportar algo de lucidez, como hablaba Claudio, como hablaba Alejandra también, dentro de formar. Sabemos que cada uno es intelectual, como decía Gramsci, en una cierta medida, pero no todos están capacitados muchas veces como para explicar. Y acá tenemos a Claudio, que tiene la capacidad y la lucidez para instruir y formar, como él decía, predicadores en cada uno de los lugares. Porque más allá que se vea algo inalcanzable, se alcanzó porque se demostró en las urnas. Y esa es la única realidad que nosotros nos basamos. Se demostró en las urnas de que el sostenimiento de una pseudo realidad se corta. Se corta en los periodos propios de una nación republicana y democrática como la que tenemos. Mi saludo a cada uno de ustedes y espero, bueno, conocerlo y verlos pronto. Gracias, Enzo. Muchísimas gracias, Enzo, y bueno, muchísimas gracias también por comunicarte. Pablo García, si quiere dejar un mensaje, quiere hacer Bueno, voy a acotar algo ahí, Claudio. También es la primera vez que voy a participar, así que bueno, tal vez me cuesta un poquito, pero ya que estoy. Hermoso, chico. Pasaste varias veces por el tema de las empresas multinacionales, las transnacionales, bueno, todos estos grandes conglomerados de empresas extranjeras que vienen y se instalan en países como el nuestro, que están en vías de desarrollo, un poco amparados por políticas neoliberales y con la excusa de inversión y desarrollo, pero he visto en muchos casos como que más que eso aprovechan más las ventajas de localización que pueden tener en cuanto a lo que significan los recursos naturales, ¿no? Y que en muchos casos se los llevan, no voy a decir libremente, pero no dejando lo que deberían dejar. Y por ahí lo que es más gracioso del tema, digamos, es que estos recursos se los llevan a otros países industrializados que generan productos que después nos vuelven a vender a nosotros. Entonces, sería como muy bueno que nosotros pudiéramos llegar a un proceso de industrialización
y potenciar nuestro país también desde ese lugar, ¿no? Aprovechando nuestros propios recursos que tenemos, no digo ilimitadamente, pero en gran cantidad, ¿no? Y por otro lado, los niveles salariales, digamos, que no se comparan a los que se pagan en otros lugares del mundo, porque muchas veces, o se ve a diario en empresas grandes, donde toman alguna persona que está en cuarto año o quinto año de alguna carrera o de alguna ingeniería, y le ofrecen un muy buen salario, pero no es el salario de un ingeniero, esa persona deja de estudiar, nunca se recibe, entonces es como que también en cierto modo perjudican a cierta parte de nuestra población que podrían tener un potencial, ¿no? Si no se viera en esa situación de que le coartaron un poco la carrera por un muy buen salario, entre comillas, podría tal vez llegar a desarrollarse desde otro lugar. Un poco es eso lo que veo en cuanto a estas grandes empresas, estos conglomerados que vienen y por ahí medio de manera impune actúan, porque también tienen como la voluntad, son tan poderosos que te pueden torcer voluntades, entonces da como impotencia, ¿no? Así que bueno, eso es en eso estaba pensando. Sí, totalmente, compañeros. Como vos planteás, sabemos que van a aprovechar cualquier beneficio, por mínimo que sea, ya sea el que puedan sacar a través del Estado, mediante leyes, beneficios, a través de los recursos naturales, incluso a través de las poblaciones más pobres a las cuales buscan explotar. China, por ejemplo, su fuerte industrialización en parte ha sido por ofrecer multitudes de millares de personas trabajando por centavos. Entonces grandes industrias se han ido específicamente a China para producir ahí, además de que es un mercado que se está desarrollando. Sin embargo, vemos que su gobierno es completamente autoritario, no hay una democracia real, y es un peligro muy grande, porque de qué manera nosotros no estamos en contra de que inviertan en nuestro país. El peronismo no es un comunismo que va en contra de las empresas, quiere que produzcan, pero la forma que tenemos nosotros para desarrollar tecnología, industrialización, es sí o sí a través del Estado. Y a veces estos vaivenes políticos que tenemos entre gobiernos populares como los nuestros, que desarrollan el CONICET, ARSAT, tantas políticas públicas que logran generar grandes avances, para que luego venga un como Macri y termine privatizando todo. Entonces, sí, o desmantelando el CONICET también, que ya bastantes científicos han salido desde ese lugar y los han dejado sin presupuesto o los han desmantelado por completo, ¿no? Toda la parte investigativa. totalmente. Por lo tanto, nuestra forma de industrializarnos, creo, y desarrollarnos, sí o sí es a través de un movimiento popular que gobierne bien, gobierne para todos los argentinos y ofrezca esas oportunidades de desarrollo en cada una de las provincias, un gobierno federal, no un gobierno unitario, como vimos de la capital federal hacia el mundo y sin olvidándose del interior. Bueno, si algún compañero quiere hacer una pregunta más, y bueno, si no, para despedir a Claudio, agradecerle infinitamente, una charla hermosa, una clase magistral que vamos a tener que, como decía recién, ser formadores de formadores y llevarla a cada una de las casas de los compañeros. Agradecerle a Celia López, que está también incorporada en nuestra reunión. Gracias, Celia. Y a cada uno de ustedes, a Herminia y a cada uno de los que está presente esta noche, muchísimas gracias. Y voy a dejar a Alejandra, que también se despide. Gracias a todos. Gracias, Claudio. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Bueno, igualmente, gracias a los compañeros, a Celia, querida, que te has integrado, una gran militante, y a todas las compañeras y compañeros que se han sumado, y como siempre decimos, nosotros nos podemos dar estos lujos, compañeros, de tenerlo a Claudio, y como Claudio, a tantos Claudios y a tantas compañeras que son parte de este movimiento y están abajo, son los que hacen la sustancia, son los que nos dan la fortaleza, los fundamentos,
ahí salió un flyer de los compañeros después del 17, el peronismo insoportablemente vivo, que esto es lo que hoy estamos viendo y vos nos has expuesto, y sin duda la comunidad organizada, el proyecto nacional, son las grandes directrices a las que hay que actualizar. Sobre esa es una hoja de ruta que nos deja el general hace 40, 50, 70 años, hoy la tenemos que actualizar, ponerla en el GPS y decir, bueno, en el siglo XXI nosotros estamos pensando esto como peronistas, pero lo tenemos que pensar siempre desde la unidad y desde las bases, que es donde no vamos a fallarle nunca en la lealtad a esta gran causa que, como bien dijiste, Claudio, hace 200 años que peleamos por esta independencia de la Argentina en el marco de la patria grande. Bueno, un gustazo, abrazos a todos y muchas gracias por acompañarnos y honrarnos con esta emocionante visita y reunión. Gracias. Muchísimas gracias. Que estén Hasta la bien. próxima. Buenas noches.